Bueno, pues hoy tenemos esta oportunidad de continuar con nuestro estudio de Romanos. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie para hacerlo en reverencia a Dios y su palabra. Dice Romanos 12:1, comenzamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Padre, gracias porque esa obra misericordiosa que iniciaste en nuestras vidas por medio de Jesucristo tiene una continuación práctica, tiene una manera de llevarse no solamente en nuestra alma, sino de exhibirse también a través de nuestros miembros. Y Señor, no queremos ser omisos, perezosos, no queremos ser obtusos en llevar a la práctica la verdad que tú nos revelas a través de la Escritura. Pero Señor, también somos conscientes que para ello necesitamos tu socorro, necesitamos que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe y necesitamos que sea quien ponga en nosotros, ya que esa es tu voluntad agradable y perfecta, tanto el querer como el hacer, Señor. Y Padre, que doblegues nuestro corazón, doblegues nuestro pensamiento, de tal manera que aceptar tu voluntad no sea una lucha, sino un deleite, y vivirla, Señor. Si ha de ser una lucha, que sea una lucha que peleemos con determinación y con convicción, sabiendo que no vivimos para nuestra gloria, sino para la tuya. Te rogamos tu ayuda, Señor. Te rogamos tu dirección en este tiempo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. No sé cuántos de ustedes han visto esas obras en las que de pronto limpian un terreno ahí gigante, bien ubicado. Se imagina uno ya lo que va a ser ese monstruo, ¿no? Unos cimientos casi del tamaño de nuestras casas, ¿no? Y dice uno, ¿cuánto irá a medir? No, bueno, pues por acá tenemos uno, ¿no? Cuando se empezó a levantar decíamos de qué tamaño va a ser, y lo que vemos ahora es un edificio impresionante que pues sobrepasa por mucho a toda la demás arquitectura de nuestra ciudad. Pero ¿cuántas veces hemos visto que hacen exactamente lo mismo? Limpian el terreno, cavan para los cimientos, incluso ponen los cimientos, a veces hasta construyen la estructura, pero el edificio se quedó allí. No me voy muy lejos, acá más adelante en el Boulevard tuvimos una plaza que apenas se está acabando después de quién sabe cuántos años, ¿no? Hermano, la vida en Cristo, cuando nosotros aprendemos todo lo que enseña la palabra en Romanos 1 hasta el 11, es como cavar esos cimientos, echarlos, levantar unas columnas que son gigantes, pero no vivir conforme a esas verdades es como dejar ese edificio incompleto. Y uno podría decir, qué desperdicio, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué malo es el que lo planeó, ¿no? Qué malo es el que decidió invertir ahí, porque de qué forma lo hizo que ni siquiera pudo terminarlo. ¿Recuerdan, no? Cuando habla la palabra acerca de eso, cuando dice, ¿quién cuando va a construir? Dice, no hace primero las estimaciones para saber si le va a alcanzar y que no al rato se anden burlando de él porque no acabó ni siquiera lo que quería hacer, ¿no? Nuestra vida muchas veces es así. Acumulamos conocimiento, acumulamos la verdad de Dios, acumulamos teología, doctrina, y pareciera que se va a levantar un rascacielos en esa vida. Pareciera que va a ser el edificio más grande de entre todos los edificios que están aquí siendo construidos, pero de repente
uno ve que nunca pasó de los cimientos, que nunca se construyó nada más. Ya no ve uno que el edificio se levante, ya no ve uno que hagan la instalación eléctrica, la instalación hidráulica. Ya uno se queda con una obra que le llaman luego obra negra, dependiendo de cuánto avance, o obra gris, ¿no? Y uno dice, hubiera sido algo maravilloso. Y nuestras vidas, cuando no ponemos en práctica todo lo que vamos aprendiendo en la palabra, son ese anhelo de hubiera sido algo maravilloso si hubiera vivido no todo lo que sabe, un poco de lo que sabe, un tanto de lo que sabe. Si hubiera llevado toda esa doctrina, toda esa teología, todos esos libros puritanos, reformados, si los hubiera llevado a la práctica, aunque sea en su hogar, aunque sea en casa ahí con su esposa, con sus hijos, hubiera sido algo maravilloso, porque imagina todo el potencial que tiene una vida con esos cimientos. Nuestra teología es tan robusta y real como lo es nuestra práctica de la verdad de Dios. Hermanos, nos asombramos con los grandes teólogos, nos asombramos con quienes agarran una doctrina y te la desmenuzan y te la ponen en una tostada y te la puedes comer. Pero ¿cuántas veces realmente somos asombrados por vidas piadosas que viven a la altura y en conformidad con toda esa doctrina que han acumulado a lo largo de los años? Acumular la sabiduría de Dios como joyas que nunca vistes en tu andar diario nos hace los hombres más miserables de la tierra. Sí, más miserable aún que aquellos que no conocen a Dios porque su vida refleja su ignorancia. Es lo que esperas. No conocen a Dios, no espero que viva a la altura del llamado de Dios. No espero que viva a la altura de los principios de la Escritura. Pero nuestra vida, que no es ignorante, refleja nuestra falta de afecto por un Dios que decimos amar y falta de interés por su voluntad que decimos querer vivir. Así que Pablo es conducido por el Espíritu Santo a abordar los aspectos prácticos de la redención que hacen evidente la regeneración y la transformación que acontece en la vida del creyente, es decir, en la vida de aquel que pone su confianza en Jesucristo. Y el propósito de Dios a partir de este momento es mostrarnos cómo debe vivir un creyente en congruencia a las profundas verdades reveladas en la primera parte de Romanos. Y antes de entrar, y lo primero que va a abordar Pablo es ese concepto del cuerpo. Antes de entrar a él, acompáñame a meditar la verdad, o en la verdad que subyace bajo la realidad de nuestra necesidad de hacer una entrega voluntaria de nuestra vida, específicamente de nuestro cuerpo a Dios. Y vamos a leer varios versículos. Fíjate, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está el cuerpo, crucificado con Cristo, para que no seamos más esclavos del pecado, sino que podamos ser libres y no servirle a él, sino servir a Dios. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Y ahí está la razón por la que tienes que llegar a las 10 de la mañana. El hermano estuvo hablando de la obediencia. Seguramente quienes escucharon esa enseñanza de la obediencia a las 10 de la mañana ahora se les hace así, ¿no? Se les hace así porque dice, el Señor me está hablando desde allí para que pueda entender esto, ¿no? No se te va a hacer así tan grande, si lo vas a aprovechar, pero no lo vas a aprovechar tanto. Ese es el sentido de poder estar aquí desde temprano, ¿no? Los que son visita, ustedes no se preocupen, esto va para los que están aquí cada domingo, y nuestro deseo es que nos puedan acompañar cada domingo también. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, es decir, el cuerpo, los miembros que conforman el cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate cómo va diciendo, ya moriste, ahora no presentes el cuerpo para iniquidad, ahora preséntalo a Dios como vivo de entre los muertos. Que eso es exactamente lo que quiere decir cuando dice la palabra ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, algo que estuvo muerto y ahora vive. Dice, y presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, o es decir, el cuerpo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjate, ahí está el cambio, ahí está sucediendo, o más bien, ya sucedió la transformación. Ese es el cambio que hizo Cristo, esa es la manera en la que Cristo nos santificó, cambió el uso de nuestro cuerpo para fines viles y lo santificó, lo limpió y lo purificó para fines piadosos, fines de justicia, que es la justicia de Dios y no la de los hombres. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y entonces Pablo ahí entra a la disyuntiva, el dilema de todo hombre que es redimido y regenerado de querer hacer la voluntad de Dios, pero encontrarse con la complicación de que aunque quiera hacerla, su cuerpo lo lleva a hacer exactamente lo contrario. Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es definitorio este asunto de que el hacer el bien no está en nuestro cuerpo, es algo que Dios obra en nuestro espíritu. Entonces el cuerpo se vuelve una cosa que es contraria a nuestro espíritu. El cuerpo de un regenerado, ¿sí?, no es el Ferrari de la vida cristiana, ¿no? Es la carcacha que apenas si quiere encender para vivir la vida cristiana. Es el que hay que estarle dando patadas para que encienda, ¿no? Es más que coches como un mula, ¿no? No quiere hacer caso, no obedece, le digo que se pare, no se para, hay que andarlo jaloneando. Esa es la batalla entre el cuerpo y el espíritu. Dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate cómo Pablo va llevándonos de decir, bueno, ese cuerpo es para que ahora obres la justicia de Dios, obedezcas a Dios, entregues tus miembros para gloria de Dios. Y Pablo llega a ese punto donde entre esa batalla de su cuerpo y su espíritu, termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero llegamos al capítulo 8, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que Dios nos revela allí es si ese cuerpo es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo donde mora el mal y no el bien, ¿sí? Pero ese cuerpo es un cuerpo que Dios puede utilizar para sus propósitos y quiere utilizar para sus propósitos. No es un cuerpo que tú tengas que obedecer, sino un cuerpo que tienes que someter para que entonces puedas vivir conforme a lo que sabes, conforme a lo que tu alma anhela y no conforme a lo que la carne quiere. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, si tú profesaste la fe y confiaste en Jesucristo de manera genuina, cosa que hace que Cristo esté en ti y que el Espíritu Santo mora en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces es esa idea de que nuestro cuerpo entregado al pecado está muerto, es inútil, pero tenemos dentro de nosotros un espíritu que está vivificado, que es poderoso para hacer que este cuerpo muerto, así como los que ponen allí que les echan aire por dentro y de repente se mueven así cuando pasas por un negocio, así obra el Espíritu Santo en tu cuerpo para que no a través de tu carne, porque está muerta, sino a través del Espíritu, se levante y logre hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y terminamos esta secuencia con Romanos 8:12. Dice aquí, así que hermanos, deudores somos. Fíjate, dice deudores somos, tenemos una deuda que pagar, ¿no? No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y fíjate, no va a decir a qué somos deudores después, ¿no? Pero dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces si tú tienes una deuda, pero no la tienes con la carne. Romanos 12:1 nos va a decir con quién tenemos la deuda y cómo se paga la deuda.
Y es una deuda que no pago yo para alcanzar la salvación, es una deuda que pago porque ya alcancé la salvación. No estoy, y veíamos el otro día, ¿no?, que no estamos, veíamos cuando estábamos en los atributos de Dios, no, era el domingo pasado, que decíamos, ¿quién le ha dado a Dios para que Dios le retribuya? No es ese tipo de, yo te doy Dios, ahora tú dame, no es ese concepto, es, ya me diste todo por gracia, ahora me toca entregarme a ti. Y ahorita vamos a llegar a cómo se construye ese concepto, ¿no? Pero quiero que veas conmigo cómo ya nos está diciendo Pablo cuál es la condición de nuestro cuerpo mortal, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de que ese cuerpo mortal sea regido, sea dirigido por la obra del Espíritu Santo en nosotros? Y ahora lo que nos va a enseñar Romanos 12:1 es cómo tengo que vivir para que este cuerpo muerto al pecado por la obra de Cristo no siga siendo instrumento del pecado. ¿Cómo hago para no vivir conforme a la carne? Yo llamé este sermón, ¿y ahora qué hago con este cuerpo? Porque pareciera que nos estorba. Todo lo bueno está en el Espíritu. Todo lo provechoso está en el Espíritu. ¿Ahora qué hago con este cuerpo? No me lo podré separar. No podré ser allí un Gasparín que ande por la vida cristiana sin cuerpo, que me ande haciendo pecar o que me ande haciendo vivir conforme a la carne. Y vamos a ver 5 consideraciones que me llevarán a un sacrificio provechoso de mi cuerpo. Y lo primero que vemos en esas consideraciones es una apelación. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego. La necesidad de que nuestra teología se vuelva práctica y viva motiva el ruego de Pablo, porque como dice el pastor Alex Montoya, la Biblia nunca ha sido un libro pensado para darnos lo que necesitamos saber, sino para comunicarnos la manera en la que debemos vivir. No es la enciclopedia de Dios la Biblia. No es un libro en el que tú vas a estudiar y acumular conocimiento de Dios y que mientras más acumules, mejor eres. De hecho, es todo lo contrario. Mientras más acumulas, más responsabilidad tienes. Mientras más sabes, más deber tienes de poner las cosas que sabes por obra. Entonces, como les decía hace un momento sobre la teología, la más sólida de las teologías es solo un castillo de naipes cuando nuestra vida no es transformada conforme conocemos más a Dios. Puedes tener la mejor teología. Puedes hacer el mejor instituto, puedes explicarlo de la mejor manera, pero si tu vida no es congruente con eso que sabes y no la vives a la luz de la verdad de Dios, esa teología no te es útil. Esa teología simplemente te está condenando. El ruego de Pablo nos obliga a meditar en la siguiente pregunta: ¿a qué velocidad debe transformarse nuestra vida? ¿A qué ritmo debemos abandonar la vieja vida y vivir en los términos y realidades de la vida nueva? Una rama que es injertada en el olivo, ¿qué debe producir? Las olivas, lo que conocemos nosotros como las aceitunas. Y lo que Dios espera es que esa producción de aceitunas o de olivas vaya creciendo constantemente, ¿sí?, para que cada vez le demos más fruto. Entonces, ¿a qué ritmo tendríamos que crecer? ¿A qué ritmo tenemos que abandonar el pecado y presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia? Y la respuesta no está en nosotros, porque si nos fijamos en nosotros, todos tenemos un obstáculo por el que no hemos podido obedecer a Dios en lo que sabemos que lo tenemos que obedecer hoy. Todos tenemos algo. Si eres una persona regenerada, si eres un creyente de verdad, algo está taladrando tu oído, algo está taladrando tu conciencia y te está diciendo: tienes que cambiar en esto. Algo no estás haciendo bien. Algo está de tu vida y ese algo es una forma muy suave de decirlo. Normalmente son un montón de cosas, pero hay que centrarnos en algo. No podemos hacer todos los cambios a la vez. Algo está incomodando tu vida porque necesitas obedecer a Dios de tal manera que puedas decir: mi fe, lo que profeso y lo que dice mi boca es congruente con lo que hago y con lo que vivo. Así que la respuesta no está en nosotros, porque a nosotros, si amanecemos enfermos, ya no pudimos hacer lo que queríamos hacer. Si amanecimos indispuestos, ya no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer.
Si llovió y se inundó todo Veracruz, ya no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. No depende de nosotros, porque nosotros estamos sujetos a muchos factores. Depende de Dios. Y la pregunta entonces que yo te hago es: ¿a qué velocidad trabaja el Espíritu Santo que mora en ti? Ahí está el indicativo de cómo o a qué velocidad necesito ser transformado. Y yo te pregunto: ¿a qué velocidad trabaja el Espíritu Santo? Dime cuántas horas del día trabaja en tu vida. Dime cuántos días inhábiles y vacaciones se toma Él en su labor. ¿Cuántas veces se reporta enfermo o se siente indispuesto para continuar la obra que Dios comenzó en ti? A eso lo cambia todo. Ya no es cuando yo quiero, cuando yo puedo, es ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué detiene la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ritmo? ¿A qué ritmo está trabajando el Espíritu Santo en nosotros? Dado que nuestra santificación práctica y progresiva es un trabajo continuo de parte de Dios, la realidad de nuestro poco avance no recae en Él, sino en nosotros. No sé, y regreso al ejemplo de la construcción, ¿no? ¿Cuántas veces has pasado por una construcción que van a toda velocidad? Y ya levantaron cimientos, ya levantaron paredes, ya están casi a punto de terminar, y pasas un día que crees que ya van a abrir, y el letrero que dice, gracias a las autoridades, es obra clausurada. Ahí se quedó. Ya no terminaron. Ya no lo siguieron haciendo, ¿no? Nada les impedía hacerlo, tenían todo lo que necesitaban para terminarlo, pero alguien clausuró la obra. Hermanos, somos nosotros los que clausuramos la obra cada vez que permitimos que el pecado no confesado more en nuestro cuerpo mortal. Cada vez que nos entregamos a nuestras pasiones, cada vez que bajamos la guardia y quitamos las vallas de seguridad que hemos levantado en la dirección de Dios para cuidar nuestra santidad. A nosotros es a los que nos faltan las fuerzas y la motivación, o los que al ver una progresión que nos parece suficiente, nos conformamos y decidimos parar por un tiempo. Somos hombres de doble ánimo que por un lado anhelan la progresión de la fe, pero por el otro la quieren al menor costo posible. Queremos la santificación y una que suceda mientras dormimos para que el resto del día podamos vivir a nuestro antojo. Qué bueno sería que mientras duermo me santifico y cuando despierto ya no me tengo que ocupar de... Es al revés. Tiene que ser mientras estoy despierto. Tiene que ser en santidad. Tiene que ser en un anhelo genuino de que sea en los tiempos de Dios, conforme a la voluntad de Dios y por los medios que Dios proveyó. Somos ese jefe de obra que de repente ve que va progresando y ya yo creo que es suficiente y decimos, aquí ya no se puede trabajar más. Alguna tentación, alguna distracción del mundo, algo se apareció delante de nosotros que dijimos, mira, casi como los gatitos, ¿no? Cuando les pasan así una cosita, nos distraemos, nos vamos y ahí dejamos la obra que estaba haciendo Dios en nosotros. Abandonamos, ¿sí? Y de repente se clausura y no podemos avanzar más. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿a qué velocidad querrá Dios que abandone mi pecado? ¿Será que Dios se complazca en que sepamos por meses o por años el pecado que debemos abandonar, el cambio de carácter que debemos trabajar o la obediencia que debemos entregar y que sigan corriendo los días sin algún tipo de urgencia piadosa? Esa es la cuestión de Pablo ahí cuando dice, le ruego. Es que es urgente. Es que no es cuando quieras. ¿Cómo prospera un negocio que abre cuando quiere? Deja de ir la gente. No abres temprano y dice la gente, no, pues voy al que siempre abre. ¿Para qué pierdo mi tiempo yendo a y ahí? ¿No? Ahí se va pagando todo, se va perdiendo todo, no hay provecho y resulta en que ese negocio se fue a la quiebra. Así es nuestra vida cristiana. No porque Dios no quiera hacer la obra, no porque Dios se canse de nosotros, sino porque nosotros no nos ordenamos. No decidimos entrar a este proceso de santificación con la convicción necesaria, con la convicción que debemos de tomar para que esta obra que Dios comenzó, ¿sí? Y que va a terminar en el día en el que venga Jesucristo, sea todos los días del año, sea todo el tiempo que me sea posible que suceda.
La siguiente consideración, y que responde a la pregunta de dónde podríamos tomar motivación plena para ser transformados con la urgencia con la que Pablo lo está diciendo aquí, es un argumento. Ya vimos en primer lugar una apelación, ahora vemos el argumento. Dice, y continúa el versículo, por las misericordias de Dios. La razón y la motivación para vivir una vida de santidad progresiva responde a la apreciación que tenemos de las misericordias de Dios hacia nosotros. Mientras menos valor tiene para nosotros la gracia, más valoramos las cosas terrenales y carnales de la vida y por lo tanto más difícil y lenta es nuestra santificación. Como la parábola de la perla de gran precio, no es hasta que tomamos la conciencia de la fortuna que tenemos ante nosotros por la gracia de Dios que nos atrevemos a abandonar todo, a venderlo todo, a soltarlo todo, a fin de perseguir sin obstáculos y con todos nuestros recursos un tesoro de valor incalculable. Es la razón por la que tenemos que ser transformados. Pablo va a decir, te ruego por las misericordias de Dios, todas las misericordias que están contenidas en Romanos 1 al 11, toda la obra, toda la entrega, todo el sacrificio de parte de Dios para redimir un hombre para sí mismo. Pero pareciera que no es razón suficiente. No nos convencen todas las misericordias de Dios para poder entregarnos entonces plenamente a esa transformación y esa santificación que Dios quiere hacer en nosotros. Jugamos con Dios a las inversiones estratégicas y diversificamos nuestra inversión poniendo tan solo lo suficiente para ganar un pedazo del cielo y a su vez lo necesario para ganarse un pedazo del mundo. Queremos conciliar lo que no es conciliable. Queremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la paz de la carne que está segura cuando tiene todo lo que quiere. Y para nosotros queremos juntar el agua y el aceite. Queremos decir, quiero tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiero tener todo para no tener ninguna preocupación. Todo lo que necesite, todo lo que me plazca, todo lo que me haga sentir tranquilo, ¿no? ¿Cuántos ceros necesito en mi cuenta de banco? ¿Cuántos ceros necesito en la tarjeta de Coppel? ¿Cuántos puntos para poder estar cambiando cosas sin que me tenga que preocupar? Sin que me tenga que esforzar por trabajar. Queremos las riquezas de Cristo y las riquezas de los negocios del mundo. Queremos el gozo del Espíritu y la euforia de las pasiones desordenadas. Y así nos dividimos. Nos dividimos entre lo que sea necesario para estar bien con Dios y todo lo demás para estar bien con el mundo. Curiosamente, siempre es el mínimo para Dios, lo más que podamos para el mundo. Y curiosamente, y más curiosamente, de nada te sirve el máximo para Dios y un pedacito para el mundo. Porque el Señor lo quiere todo. Él lo demanda todo. Cualquier porción, por más mínima que sea, de tu confianza, ¿sí?, de tu anhelo, de tu seguridad que deposites en el mundo, implica que todo lo demás que tú creas que estás poniendo en Dios es igual a cero. Y no vale nada. No significa nada. No tienes ninguna bendición de las que se obtiene cuando uno pone su confianza en Dios. Fíjate, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto puedes poner de tu confianza en el mundo? ¿Cuánto puedes poner? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, almas traicioneras, almas desleales, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjate, ¿qué acabamos de ver? Que ¿quién mora en nosotros ahora en Romanos? El Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? No tienes nada que hacer con el mundo. No tienes nada que obtener del mundo para poder
llenar tu vida, ¿sí? O sustituir en tu vida lo que te tendría que estar dando Dios. No pierdas el tiempo en el mundo, porque cualquier segundo perdido en el mundo es un segundo que tú pasas en contra de Dios. El holocausto que el pueblo de Israel ofrecía a Dios como ofrenda no era un sacrificio que se podía quemar en dos altares a dos dioses distintos. No decía Dios, tráiganme un pedazo de la res esa para que me la ofrezcan en sacrificio. ¿Qué quería el Señor? ¿Un pedazo o todo? Todo. ¿Servía que llevara el israelita algún pedazo de su ofrenda y se la ofreciera a Dios? No, era inútil. Era inútil. ¿Para qué? Mejor ni traigas tu ofrenda, no le estás dando gloria a Dios. Y nosotros pensamos que podemos traerle un pedazo de nuestro cuerpo a Dios. Le traemos los domingos de la cintura para abajo para poder sentarnos ahí y estar escuchando, y ahora sí les voy a tirar con todo y estarnos durmiendo. ¿Y qué le ofrezco al Señor? No le presto ni los oídos. ¿Por qué? Porque me desvelé, no me dormí temprano, me puse a ver el celular, la pantalla ya se me están cerrando los ojos y la pantalla cada vez que podía me despertaba. No le podemos dar ni eso. Y el Espíritu Santo que mora en ti, ¿cómo te anhela? Celosamente. No quiere un pedazo, no quiere tus pies, no quiere tus piernas, no te quiere ahí sentado. No nada más quiere tus oídos, quiere todo. Quiere tus ojos, quiere tu mente, quiere tu corazón. ¿Sí? Por eso, y mandamos un mensaje a la membresía temprano diciéndole, hermanos, vamos a animarnos a llegar temprano, porque dice la Escritura, hazlo todo decentemente y con orden. Llegamos aquí y como no nos paramos temprano, no nos dispusimos, nos ruge la tripa y todos los hermanos voltean a ver el rugido de la tripa. Es ese orden. Es ese orden de decir, hago todo, entrego mi cuerpo en sacrificio, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar del sacrificio, pero lo entrego de tal manera que hago todo decentemente y con orden. Que el Espíritu Santo que me anhela celosamente, ¿qué encuentra? Me encuentra a mí todo dispuesto a, no hoy que me desperté, todos los días, todo el tiempo, desde que despierto hasta que me duermo, y cuando me duermo estoy listo al otro día para empezar a vivir de nuevo en comunión con Él. Entonces, hermanos, no podemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio a dos altares. Va a decir la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. O le entregas a Dios tu cuerpo exclusivamente, o le entregas a la idolatría lo que le pertenece a Dios. ¿Hasta dónde podemos decir que nos encontramos en un estado de gracia si no es la gracia lo más valioso en nuestras vidas? ¿Cuánto podremos anhelar la vida de integridad y justicia si no es la integridad y la justicia de Cristo lo más preciado a nuestros ojos? ¿Y hasta dónde nos motivarán las misericordias de Dios a entregar nuestro cuerpo en sacrificio si el cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio por nosotros en la tortuosa cruz no nos significa la razón absoluta para darnos a Él? ¿Qué más puede hacer Dios para que decidas entregarte a Él? ¿Qué más? ¿Cómo te tiene que convencer? Te tiene que responder tu lista de oración tal y como tú la quieres, con tus caprichos, ¿sí? Con tus carnalidades, con tus banalidades. ¿Cuántos no buscan a Dios así? Es que si Dios me respondiera esto, si Dios me diera esto, yo ahí voy a estar, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar si Dios se los da? No van a estar. Se van a ir a la que sigue y a la que sigue y van a tener a Dios como rehén, ¿sí? Diciéndole, es el chantaje, ¿no? Hacia Dios. Me tienes que dar esto para que yo haga aquello, pero no vemos todo lo que Dios ya nos ha dado, sus infinitas misericordias. Lo leíamos hace rato en el Salmo, no recuerdo quién fue el que lo leyó, ¿no? Pero ¿cuándo se han agotado las misericordias de Dios para con nosotros? Hermanos, si no es eso lo que te motiva para ofrecerte a Dios, no importa qué te motiva, está mal. No importa, por más bueno que parezca, está mal. Quiero ser una mejor esposa en mi matrimonio y por eso quiero... Está mal. Es que quiero que mis hijos se salven. Está mal. Ya Dios dio por adelantado todo lo que se necesita para que tú lo obedezcas ahorita absolutamente. Todo lo que dé de más,
Es gracia, sigue siendo gracia, sigue siendo misericordia, pero no es el voy para que yo le pueda dar a Él. Fíjate, el Salmo 119, 159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Resulta del amor. Está motivado por amor, por esa comprensión de todas las misericordias de Dios y saber que dentro de esas misericordias Él me amó a mí primero. Por eso yo lo puedo amar a Él, y como lo amo a Él, ¿qué quiero? Que me vivifique conforme a su misericordia. Tan pronto como nos olvidamos de nuestra condición pecaminosa, nos olvidamos de la gracia. Y a partir de ese momento, las misericordias de Dios son insuficientes para motivar a un corazón engreído e ingrato a entregarse enteramente a Dios en sacrificio. Hay que tener las misericordias de Dios aquí, todo el tiempo, todo el tiempo. Que sean razón suficiente para que nosotros estemos dispuestos a darlo todo así como Él. ¿Sí? Ese amor fue suficiente para que lo motivara a darnos todo lo que necesitábamos para nuestra redención. No es para tanto, el cristianismo no es tan rígido, no se trata de renunciar a todo, no se trata de ser un bicho raro, no se trata de que no puedo hacer nada. Puedo escuchar la música que quiera, puedo usar mi tiempo como quiera, puedo leer lo que quiera, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Quiero sexo, puedo tenerlo, quiero drogas, puedo consumirla, quiero entretenimiento, puedo ir tras él. Entonces, si quieres todo esto, tengo que preguntarte, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí cuando el que está aquí está para entregarle su vida a Cristo? ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo en un lugar donde la razón de estar es hacer la voluntad de Dios? Donde los que van al cielo son los que han rendido sus vidas totalmente a Cristo. ¿Crees que Dios tiene un lugar en el cielo para los que fueron lo suficientemente necios como para vivir tras sus deseos y concupiscencias sin perseguir la santidad a través del sacrificio de su cuerpo? Hermanos, y eso somos todos. Somos todos. Venimos aquí, pero venimos aquí siempre buscando lo que nos mueve, conseguir lo que nos interesa. Mientras la obra de salvación, y lo hemos dicho muchas veces, es monérgica, es decir, es obrada unilateralmente por Dios, el proceso de santificación es sinérgico, es decir, obrado por Dios a través del Espíritu Santo en cooperación con el creyente. Por tanto, la razón para perseguir urgentemente la santificación descansa y se motiva en la gracia, no en nuestro deseo personal, pero requiere que nuestro deseo personal sea movido por el poder de Dios para poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que dice Pablo. Yo tengo que hacer, mi cuerpo tiene que hacer, mis miembros tienen que servir como instrumento de justicia. Y dado que yo no tengo la capacidad en mí mismo de hacerlo, necesito que el Espíritu Santo lo haga en mí. Necesito que el Espíritu Santo obre a través de mí para que este cuerpo yo lo pueda usar para los propósitos de Dios y no para mis propósitos. Fíjate, Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjate cómo la misericordia no solamente obra en el pasado, el testimonio de la misericordia de Dios que nos debe motivar a entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no es una cosa nada más del pasado, es algo que estamos esperando en el futuro. Así que en el pasado, ¿sí?, por la obra de Jesucristo, en el presente por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, también por la obra de Jesucristo, y en el futuro porque Cristo va a venir por nosotros y nos va a redimir y nos va a transformar para estar con Él por toda la eternidad. Dios nos muestra cómo su misericordia es razón suficiente para entregarnos a Él. ¿Qué tan motivado estuviste esta semana para perseguir la santidad en tu vida? ¿Qué tan claro fue para ti tu pecado y el deseo de Dios de que te apartes de Él? ¿Qué tan presentes fueron las misericordias de Dios en tu mente para poner por obra las directrices que nos muestra su palabra? Esas son las preguntas que nos deben motivar el pensar, ¿sí?, que ya tenemos una apelación, un ruego de parte de Pablo, un argumento del por qué tenemos que hacer lo que nos va a pedir que hagamos y que es, ¿sí?, por las misericordias de Dios, y luego vemos la acción. Dice
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y lo corté allí porque ahorita vamos a ver las características de ese sacrificio, los atributos de ese sacrificio. Pero el ruego de Pablo, que se sostiene en las misericordias de Dios, es realizar acciones concretas, y de las cuales hoy veremos la primera de ellas, que es: presenta tu cuerpo en sacrificio. ¿Qué significa esto? Significa que la forma de materializar nuestra obediencia a Dios implica el ofrecimiento de nuestro cuerpo como un sacrificio de ofrenda a Dios. Y para entenderlo debemos ver apropiadamente algunas cosas respecto a lo que Dios acepta como sacrificios. Y lo que nosotros vemos en la Escritura, al principio que vemos, es que Dios se complace en los sacrificios cuando se hacen con las motivaciones y las intenciones correctas. Dios siempre ha demandado sacrificio. Dios siempre ha demandado que haya un sacrificio, pero no, el Señor no le agrada cualquier tipo de sacrificio. Recordemos a Caín y Abel. ¿Qué sacrificio, qué ofrenda le fue grata y cuál no le fue grata? A lo largo de la Escritura vemos entonces un patrón consistente entre los sacrificios y la satisfacción de Dios. Un sacrificio bien ofrecido, un sacrificio bien intencionado, motivado genuinamente, es un sacrificio que va a hacer, ¿sí?, o que va a deleitar a Dios. Mira, 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mira cuidadosamente cómo este texto no dice que los sacrificios le sean desagradables a Dios. Lo que nos dice es que entre un sacrificio y la obediencia, Él prefiere la obediencia. Y quiero que me sigas aquí cuidadosamente. Si Dios se complace en los sacrificios, en una manera menor, y en la obediencia en una mayor manera, ¿qué tan agradable sería a Dios un sacrificio en obediencia? ¿Qué pasa si hacemos las dos cosas bien? Si no escogemos entre hacer un sacrificio o en obedecer, sino decimos: Señor, voy a sacrificar en obediencia. Piensa en este concepto: sacrificio en obediencia. ¿A quién te recuerda eso? A Cristo. Todo apunta a Cristo, todo apunta a hacerlo de la manera en la que Cristo lo hizo, y eso es lo que el Señor espera de ti, eso es lo que Dios espera de ti, que lo hagas como Cristo lo hizo. La diferencia absoluta es que Cristo lo podía hacer por sí mismo, y tú y yo no lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero Dios, que otra vez es misericordioso, nos dio la manera de hacerlo, no por nosotros, sino en Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Fíjate, el Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién está diciendo eso? El rey David. Es el proverbio de David, el Salmo de David el que lo está diciendo, ¿no? ¿Qué crees que sucede con ese pasaje? Fíjate en Hebreos 10, 5 al 10. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fíjate cómo está diciendo el Señor: ya no quiero esos sacrificios y esas ofrendas. Esos que me son entregados sin obediencia, sin sinceridad, viviendo la vida como quieren, y de repente creen que un domingo me pueden aquí venir a cantar y venir a depositar unas monedas y que yo voy a estar complacido. Y creen que yo les voy a dar todas las bendiciones y todas las riquezas que tengo, aunque su corazón es perverso y aunque no son honestos conmigo. Y fíjate cómo está diciendo aquí: ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? Dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? Las dos cosas: la ofrenda y la obediencia, el sacrificio y el hacer la voluntad de Dios.
Fíjate, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita los sacrificios que son por la ley, sin un corazón honesto, sin un corazón íntegro, ¿sí?, para establecer lo último, el sacrificio en obediencia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Eso quiere decir Romanos 12. Eso. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Solo que tú y yo, que ya fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre, tenemos que vivir un proceso de santificación diario y continuo en el que tenemos que entregar nuestro cuerpo en ofrenda a Dios, en obediencia para hacer su voluntad, ¿sí? No una sola vez y para siempre, sino todos los días, todo el tiempo. No para alcanzar la redención, sino para alcanzar la santificación. No para ganarme un pedazo del cielo, sino porque ya tengo en Cristo un lugar con Él en el cielo. Ese sacrificio lo hizo Cristo. ¿Cuántas veces nos negamos y no queremos entregarle a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, ¿no? ¿Cuántas veces se lo negamos pensando que es lo más complicado del mundo y dejamos de ver a Cristo, que realmente Él hizo lo que era imposible para nosotros? Lo que nos está pidiendo a nosotros es casi, y ustedes han de haber visto a Len, ¿no? Cuando le agarran las manos que ahora quiere caminar, es el Señor diciendo: ahora te toca caminar. Yo ya lo hice en la cruz, no necesito que te cuelgues en una cruz. Necesito que todos los días en tu vida, con determinación, con el deseo de hacer la voluntad de Dios y obediencia, te pongas a caminar. Pero aquí viene el Espíritu Santo contigo, que te sostiene, porque si no te sostiene el Espíritu Santo te vas a caer. Porque si no te convence el Espíritu Santo a través de la palabra y de la verdad, vas a empezar a hacerlo por las razones equivocadas. En vez de hacerlo para santificación, lo vas a hacer para gloria personal, para verte mejor que todos tus hermanos, ser reconocido entre todos como el que lleva la mejor vida. Entonces mira la hermosa transición del sacrificio animal sin obediencia, que es desagradable a Dios, a la obediencia que es por fe, que supera el sacrificio animal, que lo vemos en el Salmo ahí en David, ¿no? Y luego llegamos a la belleza de la plenitud del sacrificio en obediencia de Cristo mediante la ofrenda de su cuerpo para que nosotros fuéramos santificados. Solo Cristo alcanza la perfección en la ejecución de la voluntad de Dios, la cual reemplaza la necesidad de los sacrificios animales. Y luego, como resultado de ese sacrificio perfecto, agradable e insuperable que sigue, nuestro sacrificio. No con el mismo fin que el de Cristo, es decir, no para nuestra redención, pero sí con la misma intención que la de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Cuando tú y yo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio consciente y voluntario en obediencia a Dios, y para alcanzar un mayor grado de santidad práctica, logramos complacer al Padre en nuestra imitación de Cristo. Y por eso dice: vivo, santo, agradable a Dios. Porque ya alguien presentó un sacrificio así y le fue agradable, y ahora nos toca a nosotros presentar nuestras vidas en ese mismo sacrificio y serle agradables por ese que ya le agradó primero. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio no es una cosa mística. Se trata de ofrecer nuestras vidas y con ella todos nuestros miembros, y haz un conteo de tus miembros si quieres, ¿sí? Ojos, boca, oídos, manos, pies, mente, ¿qué más? Corazón, todos nuestros miembros. Es ofrecer nuestras vidas y con ella todos nuestros miembros para hacer la voluntad de Dios con una obediencia genuina que responde a las misericordias de Dios en nuestra vida. ¿Qué tan común es que ofrezcas tu cuerpo a algo o a alguien? ¿Qué tan común es que ofrezcas tu cuerpo a algo o a alguien? Vamos a pensarlo por un segundo, porque para Dios nos cuesta un chorro de trabajo. No queremos, no es digno, no vale la pena el sacrificio. Pero fíjate, piensa en tu trabajo.
Piensa en cualquier profesión. Primero que nada, vas a pasar muchos años de tu vida levantándote todas las mañanas para estudiar cada uno de los niveles necesarios en tu profesión. Vas a sacrificar horas de sueño, momentos familiares, entretenimiento, descanso. Invertirás o alguien invertirá por ti dinero para que puedas aprender y en algunos casos tendrás que trabajar para pagarle tus estudios. Luego vas a invertir incontables horas de tu tiempo tomando clases, haciendo tareas, desvelándote para exámenes, padeciendo estrés, lidiando con las presiones asociadas del estudio, que si al maestro le caíste bien o le caíste mal, ¿no? ¿Todo esto para qué? Fíjate, ¿para qué? Para conseguir un trabajo donde recibirán una remuneración económica, pero también vas a seguir desmañanándote, desvelándote, estresándote, irritándote, enfermándote, peleándote con tus compañeros, con tu jefe, con los clientes, agotándote y llevando todas las marcas de ese sacrificio en tu cuerpo. ¿A poco no? ¿Quién tuvo su primera colitis trabajando? ¿No? Fíjate, y tú dices, es que yo no tengo que sacrificar nada, sí. No es cierto, todo el tiempo lo sacrificas. Todo el tiempo lo haces. Y si lo haces conscientemente y no te quieres sacrificar a Dios, qué tristeza. La mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente. Porque así nos enseñaron que es. Así vimos que lo hizo papá, así vimos que lo hizo mamá, así dicen en la escuela que es. Pues ahí voy, ¿no? ¿Y a poco no estamos sacrificando todos los días nuestro cuerpo y nuestros miembros en sacrificio vivo? ¿Para qué? Para sufrir. El trabajo, y si nos va bien, pues nos retiraremos y tendremos algo, ¿no? Pero ¿cuánto dejamos? ¿Cuánto nos costó ese retiro? ¿No? ¿Cuánto nos costó? No, a veces no solo de nuestra vida, de la vida de nuestras familias. Ahora, no estoy diciendo que el trabajo sea malo. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios es honroso, pero quiero que entendamos cómo se asocia el trabajar al sacrificio. Un sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Pagarás un precio, entregarás tu cuerpo para ello, no creo que poco. Llevarás las marcas y las cicatrices de todos esos sacrificios que se acumularán a lo largo de los años. Al final, si te va bien, habrás logrado lo suficiente para vivir un retiro con dignidad, aunque eso no es una certeza para todos. Muchos van a tener que trabajar hasta el último día de sus vidas para sustentarse. Y eso solo en el trabajo. Ahora piensa en conseguir una familia, en conseguir una esposa, en tener hijos. No voy a hacer la lista. ¿Cuánto sacrificamos de nuestro cuerpo y de nuestros miembros ahí? Y lo hacemos. A ratos a gusto, a ratos a disgusto, pero lo hacemos. No pensamos que no lo podemos hacer. ¿Por qué cuando se trata de entregar nuestro cuerpo a Cristo, sí pensamos a ver si lo tenemos que hacer? ¿Por qué ahí sí decimos, no, es que no, todo el mundo se anda enfermando, no me vaya yo a enfermar, pero al trabajo no puedes faltar? Y vas, ¿no? Te pones cubreboca y todo, pues ponte cubreboca aquí también y ven. ¿Cuánto sacrificamos, ¿no? Por un deporte, por un hobby? Ahí se nos va todo nuestro dinero, ¿no? Ahí se nos va más de nuestro tiempo, ¿sí? Más de nuestra vitalidad, ¿no? Entonces fíjate cómo no estamos tan distantes como pensamos de ese concepto de sacrificar algo. Ahora lo que te está diciendo Pablo es, ofrece ese cuerpo en vez de a todo lo demás, ofréceselo a Dios. Y vas a poder hacer todo lo demás, porque incluso lo tienes que hacer, tienes que trabajar, tienes que levantar una familia, ¿no? Vas a necesitar distracciones, entretenimiento, lo vas a poder tener, piadosamente lo vas a poder tener. Pero en vez de repartir tu cuerpo en varios pedazos y a ver qué le toca a cada quien, entrégaselo a Dios. Y vas a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar todo lo que necesitas, te va a levantar el ánimo cuando no tengas, te va a dar las fuerzas cuando te falten. Entonces, hermano, ¿cómo vas a vivir la fe? ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio diario de tu cuerpo para crecer en santidad? ¿Estás dispuesto a ofrecer a Dios, obedecer a Dios, pagando cualquier costo que tu cuerpo tenga que pagar? ¿Estás dispuesto a ir todos los días al altar para ofrecerte a Dios como Cristo se ofreció al Padre por amor a ti? ¿Puede haber santificación sin hacer ese sacrificio diario y continuo que agrade a Dios? Definitivamente no. Pero ¿cómo hacemos ese sacrificio? Vamos a bajarlo todavía más.
Richard Baxter, en su libro Cómo pasar cada día con Dios, ofrece una serie de breves directrices para vivir en comunión y santidad. Y es un libro bien chiquito, tiene 12 páginas. Pero fíjate cómo comienza diciendo: una vida santa es propensa a hacerse más fácil cuando sabemos la secuencia y método de nuestras responsabilidades con todas las cosas acomodándose en su lugar apropiado. Y luego él te va a empezar, se los voy a mandar. Luego va a empezar a decir cómo tienes que ordenar tu dormir, cómo tienes que ordenar tus primeros pensamientos del día, tu oración por la mañana, tu altar familiar, cuál es el propósito último de cada actividad, cuál es la diligencia que requiere tu llamado, cómo lidiar con las tentaciones y las cosas que te corrompen, cómo dedicarle tiempo a la meditación cuando te encuentras sin distracciones, cuáles son las motivaciones para hacer algo, cómo redimir el tiempo, cómo ocuparte de la comida y la bebida, cómo tratar tus pecados dominantes, las relaciones interpersonales y cómo termina un día. No sé si así lo dispuso este hombre, este puritano del siglo XVII, si no estoy equivocado, pero en su interés nos dejó un manual de cómo ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Y mira lo que dice respecto a nuestra diligencia y al llamado que tenemos. Dice: mostraréis que no sois perezosos ni siervos de vuestra carne, como aquellos que no pueden negarla con facilidad, que no se niegan a su carne. Y así fomentarás el poner a la muerte todos los deseos y pasiones carnales que son alimentados por la facilidad y la holgazanería. Ese es el ofrecer el cuerpo en sacrificio. Es hacer las cosas que no son naturales, que no es lo que nuestra carne desea, y hacerlas en el orden correcto, para que ocupándonos en eso nos podamos desocupar de pecar, de pensamientos pecaminosos, de deseos carnales, de seguir la corriente de este mundo. Así que ser un sacrificio vivo es hacer todo lo que sea necesario para presentar nuestra vida y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y negárselos a la carne, al mundo y Satanás para que los usen como instrumentos de pecado. ¿Cómo debe de ser este sacrificio? Ya voy terminando. Vamos a hablar de los atributos. Debe ser vivo, del griego sao, que se emplea para no solamente para decir que algo tiene vida, sino que fue algo que antes estaba muerto y ahora tiene vida. O incluso utilizarlo en esos momentos en los que la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:4, acercándonos a él, piedra viva. Tú dices, una piedra no tiene vida, ¿no? Pero en el caso de Cristo lo asocia a una piedra que es un fundamento, pero que está vivo. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pan vivo, una cosa que es inerte, pero que ahora tiene vida, porque Cristo está en él. Ese es lo que está diciendo, que nos entreguemos como sacrificios vivos, unos cuerpos que están muertos, pero dado que Cristo está en nosotros, ahora tienen vida. A diferencia de los sacrificios animales que eran traídos al sacerdote para ser muertos y luego ser pasados por fuego, nuestro sacrificio es uno que se presenta a Dios con vida y que conserva la vida después de ser ofrecido para ser un instrumento de justicia. Luego dice santo, en el sentido de que algo ha sido preparado para Dios con pureza, solemnidad y limpieza. Recordemos que santo es apartado, es ese instrumento que dice que ¿quién utiliza un instrumento que está sucio, que está envilecido para cosas que requieren limpieza? Nadie. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos aparta, nos limpia y nos santifica. Y entonces el sacrificio de nuestro cuerpo no es el sacrificio personal para redención de pecados. No estamos tratando de sustituir la obra expiatoria de Cristo. Uno viene a entregarse en sacrificio vivo con sus pecados confesados, con arrepentimiento genuino y con el deseo de apartarse aún más de esos deseos malignos de hacer lo incorrecto. Ese es un sacrificio santo. Dios no dice, a ver, ven así como estés, a los creyentes, ¿no? A los creyentes que tienen que sacrificar su cuerpo para vivir la vida práctica en santidad, ¿sí? El que no ha sido creyente y no ha sido regenerado no puede venir limpio de ninguna manera, tiene que ser limpiado por Jesucristo, pero al creyente le está diciendo, ven limpio, ¿sí? Ven solemne, ven puro, porque ya confesaste tus pecados, porque estás a cuentas conmigo, porque estás en arrepentimiento, en convicción y tu mente ha cambiado, y ofrécete en sacrificio.
Nunca pienses que este sacrificio sustituye o complementa en algún sentido la obra de Cristo. No es Cristo ya murió, yo también tengo que morir para llegar a Él. No, no es eso. Ya lo vimos hace rato, es porque Cristo ya murió y me limpió, ahora yo tengo que morir todos los días y seguir viviendo en entrega a Dios, en obediencia. Y luego dice agradable, del griego euarestos, también traducido en otros pasajes como aceptable, es decir, que en cumplimiento con las prerrogativas divinas, Dios le da entrada y se complace en ello. A Dios ese olor grato de ese sacrificio le es agradable y por lo tanto es acepto delante de Él. Ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Al ser vivo y santo debe resultar en un sacrificio agradable. Esos son los atributos. Y por último, la aclaración dice al final, ¿qué es vuestro culto racional? La quinta consideración, hay una aclaración allí. La idea que Pablo quiere transmitir aquí no es que este sacrificio es simplemente un sacrificio racionalizado. Entendamos por racionalizar a la acción de reducir a normas o conceptos racionales. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Él no está diciendo aquí, tienes que hacer ese sacrificio racionalmente. Ahora, no está diciendo que no sea así, pero no es lo que quiere decir el texto, no es lo que quiere decir la palabra. Si limitamos la instrucción a esto, estamos diciendo que tengo que entender lo que hago para hacerlo bien. Ese no es el énfasis de Pablo. Sí tienes que entenderlo, ¿sí? Pero no es eso lo que está queriendo decir a Pablo. Cuando aquí se nos habla de culto racional, se nos quiere comunicar la idea de que esta presentación voluntaria de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es la respuesta lógica a experimentar la gracia salvadora de Dios. Eso quiere decir racional. Es lógico. Es lo que corresponde a. Si ya fuiste salvo, lo que corresponde a... Lo que sería lógico es que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que ese sea tu culto, que en eso te ocupes continuamente. Es decir, ofrezco mi cuerpo en sacrificio porque es lo que Dios demanda de cada uno de los hombres que han sido redimidos y regenerados a fin de vivir congruentemente con su nuevo estado espiritual. Sería completamente irracional o ilógico que un hombre que se llama cristiano no ofrezca su cuerpo en sacrificio a Dios, sino que lo conserve bajo su posesión y disfrute para deleitarse a través de él en toda pasión pecaminosa, negando el señorío y la eficacia de la obra de Cristo. Ya estoy acabando, y es en serio esta vez. Entonces, en ese sentido, el ofrecimiento de nuestro cuerpo en sacrificio vivo es una respuesta voluntaria, pero también obligatoria hacia la gracia de Dios. Voluntario porque Dios quiere que yo lo entregue, obligatorio porque si no lo hago, entonces no estoy viviendo un proceso de santificación y sin proceso de santificación tampoco vivo en un estado de santidad otorgada por la obra de Jesucristo. ¿Y qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Donde seguir se entiende como algo que tienes que buscar con ahínco, esforzarte fervientemente por adquirir. Es el afecto, es el corazón de un nacido de nuevo, de un ciudadano del cielo, perseguir con ánimo pronto la santidad para adquirir cada vez más y reflejar en su cuerpo lo que ya Cristo logró en su alma. ¿Cómo perseguirán el hombre y la mujer de Dios la santidad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la primera parte de estas instrucciones que nos está dando Pablo para decir, ya sabes todo, ahora comiénzalo a vivir. ¿Cómo se comienza a vivir? Entrega tu cuerpo. Porque en él mora el pecado. Si no lo entregas, nunca vas a poder luchar bien. Imagínate tener que luchar aquí con alguien cargado en tu espalda. ¿Cómo vas a luchar? ¿Cómo te vas a mover? Si tienes aquí un cuerpo pesado, pecaminoso, que no está tratando nada más que lo lleves, está tratando de tirarte y todavía tienes que luchar. El cuerpo solo es uno de nuestros enemigos, la carne solo es uno de nuestros enemigos. Todavía nos falta el mundo y Satanás. Imagínate si no entregas tu cuerpo todos los días, ¿cómo vas a enfrentar a los demás? Porque el cuerpo no lucha solo, el cuerpo hace alianzas. El cuerpo dice, mira, eso que el mundo quiere me sirve. Y Satanás dice, mira, eso que el cuerpo desea yo también lo puedo ocupar.
hacen su plan, y si tú no estás entregado todos los días en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nunca te vas a levantar. Nunca vas a poder. Es como cuando ya noquearon al peleador y se trata de levantar y ya no puede. Ya está noqueado. Lo que nos está diciendo Pablo es que si tú te entregas, si tú sacrificas esa parte, faltan las demás, pero ya no estás luchando con eso. Ya estás agradando a Dios, ya estás obedeciendo al Padre y el Evangelio se está haciendo vivo y vívido en tu vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque no solamente nos das las certezas de todas las doctrinas que sostienen nuestra fe, sino que también nos das las ordenanzas, las instrucciones, Señor, el cómo vivir esas verdades doctrinales para provecho de nuestra alma, pero para gloria tuya, Señor. Te ruego, Padre, que esta lección no solamente quede en nuestros oídos, no solamente se guarde de manera temporal en nuestras mentes, sino que sea una convicción, una forma en la cual nosotros despertamos todos los días y nos entregamos a ti como un sacrificio que tiene que ser agradable, Padre. Que no consintamos y que no cedamos ante el pecado en ningún área de nuestras vidas. Que no vengamos, Señor, tratando de utilizar este sacrificio como una manera de obtener mejores cosas de ti. Señor, tú ya lo has dado todo. Tus misericordias han sido más que abundantes, Padre. Y tú mereces que ahora nos entreguemos totalmente a ti. Porque, Padre, tú entregaste totalmente a tu Hijo. No se reservó, Señor. No guardó una parte para sí mismo. Entregó toda su vida en obediencia a ti y queremos que tú pongas en nuestro corazón el amor y el anhelo de entregar nuestra vida sin reservas, en su totalidad, por amor a ti. Señor, sigue bendiciendo y edificando a tu iglesia. Guárdanos en santidad. Presérvanos, Señor, del mal. En un mundo que busca nuestra caída, Señor, nuestro extravío. Con un enemigo que está queriendo, Señor, que esa palabra que ha sido implantada se seque, que sea arrebatada, que no arraigue, Señor. Y con una carne que tiende al pecado y a regresar, Señor, a esa esclavitud a la que una vez estuvo sujeta. Señor, presérvanos de todo ello. Tú lo haces, Señor. Tú lo obras. Y que confiemos en que no es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu. No es, Señor, por nuestros medios, sino por los medios que tú has provisto por medio de Jesucristo, y no es para nuestra gloria, es para tu gloria por los siglos de los siglos. Amén.